Entonces nos acompaña el profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, del estado de Nueva York, doctorado en neurociencias de la conducta en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene su postdoctorado en estimación temporal en Columbia University en el estado de Nueva York. Así que, como lo digo a nuestros invitados, si algo tienen es que saben mucho de lo que hablan. Doctor Sánchez Castillo, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Doctor, la primera pregunta para entrar en el tema, ¿cómo se define la esquizofrenia? Bueno, mire, la esquizofrenia se define clásicamente como un trastorno degenerativo que se presenta particularmente el primer episodio en individuos de la edad entre 17 y 25 años. Sí. Es un trastorno no incapacitante que tiene signos positivos, negativos y cognitivos y forma parte de las enfermedades de tipo psiquiátrico en el DSM-4. Uh-huh. Ahora, detecto por lo que usted me dice, doctor Sánchez Castillo, que es una enfermedad, si bien entendí, que no es incapacitante, que se puede más o menos o se puede continuar con la vida. Sí, mire, la esquizofrenia en realidad no afecta el nivel intelectual de los pacientes. Uh-huh. O sea, en realidad los pacientes, muchos tienen trabajo, tienen alguna ocupación, son estudiantes, son amas de casa, inclusive son gente en situación de calle en muchos de los casos. Sin embargo, como no afecta las habilidades intelectuales, no afecta en realidad la capacidad de interacción social, a menos de que ya sea muy avanzada. Eso significa que en los primeros estadios de la enfermedad, en realidad, las personas pueden fácilmente mezclarse con el resto de la sociedad y no presentan ningún tipo de problema. O sea, en realidad estamos encontrando que es un padecimiento que inclusive muchas veces no nos damos cuenta que la persona lo tiene, porque inclusive pueden desarrollar estrategias para que no sea evidente el trastorno que ellos presenten. Cuando es factible, doctor Sánchez Castillo, cuando es factible comenzar a detectar la esquizofrenia, ¿cuáles serían los primeros detalles, observaciones que nos darían ese indicativo? Mire, uno de los primeros detalles muy tempranos que aparecen para detectar la esquizofrenia son problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria y particularmente estos indicadores surgen antes del primer brote psicótico, que eso pueden ser prácticamente durante la adolescencia, y ya cuando se declara que el individuo puede tener o puede estar dentro del primer nivel de esquizofrenia es cuando se presenta el primer episodio psicótico. Que el primer episodio psicótico básicamente es cuando el paciente reporta algún tipo de alucinación o ilusión, ya sea visual, auditiva, somatosensorial, y entonces ahí se le empieza a dar el seguimiento. Sin embargo, como bien se lo recalco, los focos rojos que nos pueden indicar problemas de atención, problemas de concentración, problemas de tics y movimientos totalmente involuntarios que nos pueden dar como un pequeño antecedente. Ojo, no significa que cualquier problema de atención o de concentración desemboque en esquizofrenia, más bien hay que dar un seguimiento. Sí. Cuando menciona usted movimientos involuntarios, ¿me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, que estemos caminando y de repente tengamos un movimiento de una mano como un movimiento rápido, un tanto espasmódico, como que, ay, ching, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Como cuando en México dicen, me dio un escalofrío, que es como, de repente una sacudida de todo el cuerpo. Esto puede ser un ejemplo de uno de estos tics que pueden estar ocurriendo por una sobreestimulación del sistema que regula el movimiento y que suelen aparecer en algunos de estos pacientes. Cuando una persona llega al nivel más alto de la esquizofrenia, ¿cuál es la personalidad, la conducta, lo que se muestra de ese individuo?
Mire, en general la conducta del sujeto permanece un tanto normal como se había estado hasta ahora, hasta ese momento. Lo que sucede con la esquizofrenia es que es un trastorno que va poco a poco degenerando una porción o la comunicación con la parte frontal del cerebro, la parte de enfrentito, donde hay una porción que está regulando lo que sería la toma de decisiones, lo que Los está lóbulos. regulando la planeación y demás. Por eso es que más a largo plazo, cuando los pacientes empiezan a tener más el problema de esquizofrenia, se desfrontalizan. La desfrontalización entonces es que el paciente va a empezar a presentar problemas en la toma de decisión, problemas de concentración, problemas de atención y no va a tener una regulación conductual. ¿Qué es lo que significa? Que a veces nosotros cuando tenemos alguna conducta que queremos hacer, pero si el entorno no la permite, como por ejemplo cantar una canción que no va de acuerdo como en un lugar religioso, nosotros nos inhibimos porque nuestro cerebro nos da una señal que lo regula. Un paciente con esquizofrenia, cuando empieza a tener esta hipofrontalidad, ya no se regularía y entonces empezaría a tener este tipo de conductas aberrantes que no encajan dentro del comportamiento social adecuado. Sin embargo, en un inicio, cuando los sujetos empiezan a presentar el trastorno, su nivel es un tanto normal, empiezan a tener un poquito de problemas más de concentración, más de atención, pero la toma de decisiones en este momento sigue pareciendo intacta, el sujeto sigue interactuando correctamente con el medio, pero poco a poco se va deteriorando conforme el paso del tiempo. Por eso es que es un problema de enfermedad neurodegenerativa no incapacitante en un inicio, ¿no? Estas personas, según datos del Seguro Social Mexicano, se dice que tenemos 1 millón en México. ¿Usted coincide? Sí, mire, de hecho, tristemente coincidimos, aunque al principio era una como esperanza muy grande porque se esperaría que hubiera un poquito más en México. Sin embargo, este millón es una cifra modesta, porque hay que recordar que este millón que nos dan básicamente se refieren a los que están siendo atendidos y los que llegan a los psiquiátricos, a los institutos donde se trata este tipo de enfermedad. Sin embargo, tenemos un tipo de población silente que aún no tenemos diagnosticada, que son los pacientes en situación de calle, que son evidentemente personas que tienen algún otro diagnósticos equivocados, trastornos comórbidos, y eso nos lleva a pensar que tenemos por lo menos algún otro medio millón de personas que se encuentran sin detectar con el padecimiento declarado y que aún no los tenemos todavía censados. Por eso es que aunque parece una cifra alarmante, pero lo que no hemos visto es que todavía hay otra cifra que tenemos silente y que tenemos que preocuparnos también porque eso nos habla del crecimiento exponencial de este padecimiento en nuestro país. Sí. Quiero preguntarle, ¿esto es hereditario o le tocó? ¿Cómo? No le entendí. Sí, es una enfermedad que se hereda o ok, sí. Mire, en realidad, ¿por qué se puede dar esquizofrenia? Hay muchos factores. El de la herencia sí es un factor muy importante, ¿no? Si mis padres, si mis hermanos, y si mi gemelo idéntico presenta, pero ojo, tenemos aquí datos súper interesantes. Hay investigaciones que nos dicen que dependiendo de la época del año, por ejemplo, si el frío es muy intenso, puede haber alguna deficiencia de carbohidratos, esto trae problemas en el desarrollo uterino y esto puede desencadenar a futuro un tipo de trastornos, ingesta de fármacos, evidentemente, ingesta de alcohol, intoxicación por metales pesados, problemas de estrés de la madre durante el embarazo, problemas de estrés del mismo individuo y evidentemente problemas asociados al mismo material genético. Esto nos dice que la esquizofrenia puede tener factores que hacen que el individuo pueda estar predispuesto a la enfermedad y que puede bastar solamente un leve empujoncito del ambiente que desencadene la enfermedad. Bien. ¿Hay medicamentos para atenuarla o para curarla? Hay medicamentos para atenuarla. Desgraciadamente, ¿qué más quisiera yo que dar una noticia tan linda como que la esquizofrenia es totalmente curable y que la esperanza es muchísimo, muy alta? Sin embargo, hay que ser realistas, hay que ser honestos. En este momento, la esquizofrenia solamente es controlable, no es una enfermedad que se cure. Clásicamente se trata con un tipo de fármacos que se les llama neurolépticos, que lo que hacen es disminuir esta sobreexcitación del sistema nervioso central. Sin embargo, hay otro tipo de fármacos que se utilizan también, que se relacionan con otros sistemas de neurotransmisión. Inclusive hemos estado encontrando cosas como en el caso de la nicotina que podría estar ayudando a regular los procesos de esquizofrenia. Los pacientes reportan disminuir las voces, reportan sentir con mayor atención, con mayor concentración. Esto nos da básicamente una idea de que la enfermedad está siendo ahorita tratada. Estamos dándole por diversos frentes para tratar de encontrar mejores medicamentos, ya que uno de los problemas que tienen los pacientes medicados son los efectos colaterales, que estos efectos
colaterales básicamente se centran en problemas de movimiento, problemas de expresión facial, falta de reconocimiento de las emociones, y que esto nos lleva a plantearnos a que no solamente el paciente sufre, sino también la familia sufre, porque el paciente empieza a presentar problemas asociados a la medicación que se le da por su trastorno original, que los lleva evidentemente a diferentes retos que tienen que enfrentar y tienen que entender con su paciente con esquizofrenia. Sí. Fíjese que el Seguro Social en México dice que de los esquizofrénicos detectados, el 60% las familias a las que pertenecen los tienen metidos en un cuarto, en su casa o departamento, y ahí viven encerrados todo el tiempo. Sí, mire, este es un problema de verdad gigantesco, porque una de las cosas que tenemos que entender cuando tenemos un paciente con esquizofrenia es que la familia también se tiene que preparar para el padecimiento, porque bien se lo digo hace rato, no es un problema de cuestión mental, el sujeto no está retrasado mental, el sujeto entiende, y cuando se logra dar cuenta de que tiene una realidad dividida porque está viendo cosas que no existen, él mismo se da cuenta de que tiene un problema, pero la familia inmediatamente los empiezan a aislar y empieza a tener un problema de aislamiento social impresionante, no porque la enfermedad lo aísle, sino porque a veces la familia no comprende el reto que se tiene con este tipo de pacientes. Por eso es que se tiene que tener estrategias y métodos en los cuales la familia tiene que ayudar a reinsertar al paciente en los ambientes, e inclusive pueden mantenerse laboralmente activos, pueden seguir funcionando en la sociedad, y no es necesario aislarlos. Lo único que necesitamos es un ambiente social preparado para la reinserción de un paciente de este tipo, y este ambiente social inicia desde la casa, inicia desde la comprensión de que mi familiar tiene un problema de tipo mental, tiene un problema alucinatorio, que ve cosas que yo no veo, pero que dentro de esta naturaleza nosotros podemos comprender, entenderlo, darle soporte, ayudarle a que entienda que eso no existe, y eso permite la reinserción de los pacientes. No meterlos en un cuarto, no aislarlos, porque eso nos lleva obviamente a 200 años atrás, cuando los pacientes con esquizofrenia eran remitidos en calabozos y quemados en las hogueras y perseguidos por brujería y demás cosas, ¿no? Es muy triste, pero es una realidad que vivimos, pero estamos luchando por cambiarla, ¿no? Evidentemente. Sí, sí. Bueno, creo que es importante primero saber que hay un número que rebasa el millón de personas con este problema. Cuáles son las causas, cuáles son las evoluciones, como usted lo ha explicado, doctor Sánchez Castillo, cuáles son los grados, vamos a decir, cuando se llega al desarrollo pleno de esta problemática en el cerebro de la persona, y también el que muchos andan por las calles del mundo con esta circunstancia, y pues la gente, pues mientras no hagan algo así muy extremo, pues ahí andan, ¿verdad? Y se mezclan y trabajan y etcétera, etcétera, etcétera. Por último, yo le preguntaría, en este mundo de tantas sorpresas, si alguien, una señora, una señorita o señora, lo que sea, está saliendo, como se dice, con un hombre, o al revés, porque imagino que es para los dos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Sí, claro. Ahora que tiene uno que revisar hasta el número de registro de la fábrica del automóvil, por decirlo así, para no caer en una circunstancia pues que se descuidó, ¿habría alguna recomendación, no para crear desconfianza gratuita y paranoia, pero sí para que no se confundan personas en esa circunstancia y crean que a lo mejor pues es que es así, tiene su carácter acá y por allá, y luego si se llegan a casar,
pues, y si llegan a tener hijos, y si sigue avanzando lo que usted ya nos contó, pues entonces la situación se va a poner un poquito más complicada. Claro, claro. Mire, antes que nada, pues abogaría por no a la paranoia, ¿verdad? No de que de repente, vamos a checarle hasta la planta de los pies, porque si tiene pie plano, quién sabe qué pueda suceder. Lo que nos dice es, quisiera ponerle un ejemplo un poco menos dramático, pero que a lo mejor hace un poco más de conciencia, es como con la diabetes. A veces, cuando una persona, si tú sabes que tu mamá tiene diabetes, a veces lo que haces no es te resignas a que tengas diabetes, sino controlas el ambiente para que el padecimiento no aparezca. Entonces, pues, regulas tu dieta, regulas el consumo de azúcar, regulas el consumo de refrescos saborizados y demás, etcétera, y te puedes llevar una vida enteramente normal sin jamás presentar el trastorno. Entonces, si tú tienes algún foco rojo, si ya de repente te enteraste que tu familia tuvo por ahí un caso de esquizofrenia y tienes hijos, pues lo que entonces ahí debes de tratar es de mantener un ambiente estable, un ambiente sin estrés, donde el consumo de sustancias sea menor, donde no haya intoxicación, donde tenga un ambiente favorable y donde haya una preparación por si llega a aparecer el trastorno. Y esto nos da entonces una visión totalmente distinta, no una visión paranoica, tampoco una visión de exclusión, sino una visión de inclusión y una visión obviamente de poner un contexto que nos podría ayudar a que se vayan minimizando estas apariciones y no un contexto que de repente lo que haga es hacer que se incremente, porque por ejemplo, muchas veces los casos de esquizofrenia en la ciudad se dan porque los niveles de estrés que vivimos en las grandes ciudades son altísimos, y eso significa que puede ser un factor importante para que se dispare este tipo de padecimientos. Entonces, yo abogaría más bien por cuidar los contextos, por cuidar desde el seno familiar, por cuidar cómo nosotros convivimos, por información clara y honestidad, y entonces creo que ahí tendríamos un cambio radical en cuanto al trastorno. Así es. Bueno, pues cada quien tomará los pasos que usted amablemente nos ha platicado. Es un problema que ya sale sobrando, es un problema que existe en todo el mundo, que en México, entre la cuenta del seguro y algo que usted, si entendí, podríamos andar por el 1,500,000, 1,600,000, que tristemente una cifra del 60% los tienen metidos en un cuarto de la casa, lo cual, pues yo creo que no sé a quién le toque, pero alguien debería de ver por estas personas que están innecesariamente secuestradas en una situación donde mediante la medicación correcta pues podrían vivir propiamente normal, ¿se puede decir así? Así es, y reinsertarse de manera adecuada. Así es. Y bueno, estas son las cosas que pues se nos pueden aparecer, o ya nos rodean, o no nos hemos dado cuenta, o nunca nos daremos cuenta, quién sabe. Pero yo creo que lo que usted nos ha platicado, doctor Hugo Sánchez Castillo, es un tema importante a considerar, y como siempre nuestro aprecio aquí en La Voz en Español por haber compartido sus conocimientos con nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, no quisiera despedirme sino antes enviar un saludo de mis colegas de Nueva York, de la Universidad de Columbia, del laboratorio del Dr. Balsam, y otro saludo muy especial a mi equipo aquí en el Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien. Me llamó la atención eso de, ¿cómo le llamó usted? ¿Estimación o estimulación? Estimación temporal, es que estudiamos también cómo el cerebro procesa el tiempo, que es otra cosa de los que nos apasiona, que además tiene que ver mucho con la esquizofrenia, porque los esquizofrénicos pierden la noción del tiempo, pierden atención, pierden concentración, y obviamente es uno de los temas que nosotros estamos enfocados. ¿Es así como un tema específico para platicar de él? Sí, claro, bueno. De hecho, podría llevarme yo todo un día platicándole de eso. No, hombre, yo también. Regularmente a la clínica. Pero mire, si quiere lo amenazo, en el buen sentido, y posiblemente en unos cuantos días más, unos 8 o 10 días, nos ponemos de acuerdo con usted previamente para que nos platique sobre este tema de estimación
temporal, sí, cómo el temporal. cerebro procesa el tiempo. ¿Cómo? Cómo no, encantado de hablarles. Creo que es uno de los temas más apasionantes, es una frontera de la ciencia actualmente, no Sí. sabemos cómo lo hace el cerebro, tenemos idea, pero eso es lo que estamos estudiando. Así es. ¿Cómo procesa el tiempo, el cerebro, el tiempo? Así es, así es. Pues sí, sobre todo para los conocidos que tenemos que siempre llegan tarde. Bueno, Sí. bueno, doctor, me dio mucho gusto y lo felicito por su amplia carrera, lo cual vuelve a decirnos que los mexicanos no nacimos, como decían, ni mancos ni tuertos, y que tenemos mucha gente muy capaz, y que pues todo esto es lo que tenemos que poner en juego para ayudarnos a salir de lo que ya no tiene caso platicar. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, que la pase muy Muchísimas divertido el fin de semana. Igualmente, igualmente. Saludos y abrazos a todos por allá. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Y forma parte de las enfermedades de tipo psiquiátrico en el DSM-4. Ujú. Ahora, detecto por lo que usted me dice, doctor Sánchez Castillo, que es una enfermedad, si bien entendí, que no es incapacitante, que se puede más o menos o se puede continuar con la vida. Sí, mire, la esquizofrenia en realidad no afecta el nivel intelectual de los pacientes, o sea, en realidad los pacientes muchos tienen trabajo, tienen alguna ocupación, son estudiantes, son amas de casa, inclusive son gente en situación de calle en muchos de los casos. Sin embargo, como no afecta las habilidades intelectuales, no afecta en realidad. Uno de los primeros detalles muy tempranos que aparecen para detectar la esquizofrenia son problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria y particularmente estos indicadores surgen antes del primer brote psicótico, que eso pueden ser prácticamente durante la adolescencia, y ya cuando se declara que el individuo puede tener o puede estar dentro del primer nivel de esquizofrenia es cuando se presenta el primer episodio psicótico, que el primer episodio psicótico básicamente es cuando el paciente reporta algún tipo de alucinación o ilusión, ya sea visual, auditiva, somatosensorial, y entonces ahí se le empieza a dar el seguimiento. Sin embargo, como bien se lo recalco, los focos rojos que nos pueden indicar problemas de atención, problemas de concentración, problemas de la capacidad de interacción social, a menos de que ya sea muy avanzada. Eso significa que en los primeros estadios de la enfermedad, en realidad, las personas pueden fácilmente mezclarse con el resto de la sociedad y no presentan ningún tipo de problema. O sea, en realidad estamos encontrando que es un padecimiento que inclusive muchas veces no nos damos cuenta que la persona lo tiene, porque inclusive pueden desarrollar estrategias para que no sea evidente el trastorno que ellos presenten. Cuando es factible, doctor Sánchez Castillo, cuando es factible comenzar a detectar la esquizofrenia, ¿cuáles serían los primeros detalles, observaciones que nos darían ese indicativo? Mire, entonces nos acompaña el profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, del estado de Nueva York, doctorado en neurociencias de la conducta en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene su postdoctorado en estimación temporal en Columbia University en el estado de Nueva York. Así que, como lo digo a nuestros invitados, si algo tienen es que saben mucho de lo que hablan. Doctor Sánchez Castillo, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Doctor, la primera pregunta para entrar en el tema, ¿cómo se define
la esquizofrenia? Bueno, mire, la esquizofrenia se define clásicamente como un trastorno degenerativo que se presenta particularmente el primer episodio en individuos de la edad entre 17 y 25 años. Sí. Es un trastorno no incapacitante que tiene signos positivos, negativos y cognitivos.